Buenos días. ¿Cómo están? Me alegro mucho. En esta mañana venimos con una expectativa de que Cristo, el Señor, siga siendo exaltado por todos nosotros. Vengo también con la expectativa que en la medida en que Cristo es exaltado en nuestra vida, Él derrame abundante gracia y favor, siga derramando gozo y consuele nuestras almas. Vamos a orar para pedir a Dios que se glorifique en medio nuestro. Padre nuestro, bendito Dios, no hay Dios como tú, eres Dios altísimo. Todo el honor, toda la gloria sea a ti. Bendito Padre celestial, tú creaste todas las cosas para la gloria de tu nombre. Permítenos, concédenos en esta mañana y en nuestra vida seguir exaltando tu glorioso nombre, seguir exaltando el nombre de Cristo. Oh buen Dios, pedimos que tu palabra en esta mañana no vuelva a ti vacía, sino que traiga fruto para la gloria de tu nombre. Agrádate en conceder más favores a tu iglesia, más gozo, más consuelo. Oh Señor Dios nuestro, te rogamos también que en los méritos de Cristo, tú que eres un Dios perdonador, perdone nuestros pecados. Háblanos en esta mañana por Cristo, te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, por favor. Dios terminará la salvación que inició. Vamos a leer en el capítulo 1, del verso 3 al versículo 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La verdad que nos proponemos desarrollar, el gran principio bíblico es este: lo que Dios comienza, lo terminará. Porque si Dios no lo hiciera así, ¿dónde estaría la sabiduría al comenzar una buena obra? Hermanos y amigos, ¿cuál sería tu actitud cuando pasa junto a un edificio en construcción y lo ve a medio terminar? ¿Cuál sería tu actitud? Podríamos decir, quizá no tuvo el poder para terminarlo. Quizá las personas no perseveraron en la obra de construir ese edificio, pero no así con Dios. Cuando Dios comienza una buena obra en una persona, podríamos preguntarnos, ¿tendrá Dios poder para terminar esa obra en él? Podríamos. ¿Le faltará el poder a Dios?
¿No podrá terminar lo que comenzó? No. Nada es imposible para Él. ¿Podrán aquellos que Cristo llamó y salvó por el poder de su evangelio perseverar? Pregunto. Amados hermanos y amigos, ¿no dice la escritura de que Dios es inmutable? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Podemos estar seguros que la gracia terminará todo lo que comienza. Que la gracia completará todo lo que comienza. Dios no abandonará la obra de sus manos. Su misericordia es para siempre. Bueno, nuestro estudio de esta mañana será de la siguiente manera. Vean, fijándonos en el texto, el apóstol Pablo da gracias a Dios por el consuelo que él obtuvo por los hermanos de la iglesia de Filipo. Pablo da gracias a Dios por el consuelo que tuvo de los hermanos de aquella iglesia. Y él da gracias por dos razones, que es el estudio de esta mañana. Primero, por su participación en el evangelio, y segundo, por la confianza que Pablo tenía respecto de ellos. Echemos un vistazo al versículo número 3. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el evangelio. Pablo tenía un buen recuerdo de los hermanos de la iglesia. Pero el recuerdo que él tenía, además de que era un recuerdo tierno y gozoso, noten que el apóstol no dice, doy gracias a Dios. Él dice, doy gracias a mi Dios cada vez que estoy en su presencia, cada vez que tengo intimidad con Dios en oración, me acerco a Él con gratitud y gozo por los hermanos de la iglesia. Primero quiero resaltar que Pablo tenía una relación con Dios íntima, una relación con Dios gozosa y agradecida de Dios por los hermanos de la iglesia. Es bueno que todos nos regocijemos y le demos gracias a Dios por la existencia de la iglesia y por el amor de los hermanos. Eso fue lo que Pablo hizo. Le dio gracias a Dios porque existía una iglesia en Filipo. Y el versículo 5 nos dice cuál era la razón por la que él dio gracias a Dios con gozo. Dice el verso 5. Por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Así que lo que levanta en el corazón de Pablo una gratitud gozosa es la participación de los hermanos en el evangelio de Cristo. Tenemos nosotros
en nuestras oraciones, palabra de gratitud gozosa por el hermano que tú tienes al lado, por esta iglesia local. Les estimulo a practicar o a continuar practicando en nuestros devocionales y en nuestras oraciones públicas, en nuestro culto de oración, el dar gracias a Dios por la iglesia. Ahora, voy a extender un poquito este afecto del apóstol Pablo. Él daba afectuosamente las gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. Lo voy a extender. Por los pastores, por los diáconos, por los que sirven en cada uno de los ministerios. Ahora la pregunta, ¿cómo ellos participaron del evangelio? Le pido que en esto me sigan. Le voy a dar los 3 titulares. Los miembros de la iglesia de Filipo participaron en el evangelio primero porque ellos creyeron en el evangelio, en la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos creyeron, ellos recibieron a Cristo. Segundo, en segundo lugar, ellos contribuyeron económicamente a la difusión y el avance del reino de Cristo. Ellos contribuyeron al avance del evangelio. Tercero, ellos servían por amor, por la causa de Cristo y del evangelio. Vamos a ver un poco los detalles ahora. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios con gozo por la participación de los hermanos de la iglesia en el evangelio. ¿De qué manera? Porque ellos creyeron en el evangelio, recibieron a aquel que murió en la cruz, aquel que es el Señor en el cielo y en la tierra, los recibieron en sus vidas. Ejemplo bíblico, Hechos capítulos 16, versículo 13. En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pasábamos, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos, comenzamos a hablar a las mujeres que estaban reunidas el evangelio y estaban escuchando, y había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela y de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo estaba predicando, el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos habían recibido el evangelio. Y en la misma ciudad, Pablo y Silas, por alguna razón, cayeron presos en aquella ciudad y le hablaron el evangelio a los que estaban allí en la cárcel. La palabra del Señor, y a todos los que estaban en la casa de aquel militar carcelero de Filipo. Llevándolo a su lugar, le dio de comer el carcelero a Pablo y a Silas, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con toda su casa. Entonces los hermanos de la iglesia participaron en el evangelio porque recibieron a Cristo, que Cristo vino a morir por ellos, que Cristo es el salvador de ellos, que no hay mejor cosa que recibir a Cristo. No hay mayor bendición que tener a Cristo. Como ellos participaron en el evangelio, también contribuyeron económicamente para la difusión del evangelio. Mire conmigo en Filipenses 4.
Verso 15. Y vosotros mismos, le escribe Pablo a ellos, vosotros mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después de mi partida de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos contribuyeron en dar y recibir para la predicación del evangelio. Verso 16, porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez por mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumenten en vuestra cuenta. Verso 18, pero lo he recibido todo. Tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de la iglesia por mano de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Dieron soporte financiero a la obra del evangelio los hermanos de la iglesia en Filipo. En tercer lugar, ellos participaron sirviendo por amor a la causa de Cristo o del evangelio. Lee conmigo capítulo 2, verso 25, por favor. En Filipenses. Dice el verso 25 del capítulo 2. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros. Estaba angustiado porque había oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo ustedes se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Reciban ese siervo en el Señor con todo gozo. Tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte. Porque por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que falta en vuestro servicio para mí. Pablo estaba deseoso de predicar el evangelio y ellos, los miembros de la iglesia, animaban a Pablo, hacían reunión, hacían estudios bíblicos y estaban todos ellos dispuestos a ayudar. Si se necesitaba dinero, se metían la mano en los bolsillos, estaban dispuestos a dar según sus posibilidades. Siempre podemos hacer algo por la causa de Cristo y el evangelio. Que nadie se prive, que diga que es de Cristo, se prive del privilegio de servir al Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, hermano? El apóstol Pablo daba gracias a Dios en su carta y ellos lo sabían con gozo desbordante, y al mismo tiempo estaba elogiando la iglesia de los filipenses. Repito, él daba gracias a Dios en sus oraciones
y al mismo tiempo en la carta pública que mandó estaba elogiando a los hermanos de la iglesia por su participación en el evangelio. Habían creído en el evangelio, estaban contribuyendo económicamente para la difusión del evangelio, servían con amor por la causa del evangelio. Señor, te doy gracias por los hermanos de la iglesia. Tú cambiaste sus vidas y ahora ellos tienen como su meta más alta, como su prioridad más alta, que Cristo sea exaltado. Su prioridad en su agenda de los hermanos de la iglesia, que Cristo sea exaltado por medio de la participación de los hermanos de la iglesia en el evangelio. Ellos pusieron a Cristo en primer lugar en sus vidas. Y aquí me van a permitir traer, no pretendo dar una clase para niños, pero voy a hacer 3 preguntas que se encuentran en el catecismo de niños, que tú y yo sabemos responder muy bien. ¿Quién te hizo? Y Dios. ¿Y qué otras cosas hizo Dios? Todas las cosas. ¿Para qué Dios te hizo? Hizo todas las cosas para su gloria. La meta principal de Dios es glorificar a Dios en todas las cosas. La meta de Dios en sus hijos es ver que ellos vean a Cristo exaltado, adorado, creído, servido, obedecido, y que su evangelio se difunda hasta los confines de la tierra para traer gozo, salvación y vida eterna a todos aquellos que crean en Él. En esta mañana quiero unirme con todo mi corazón al apóstol Pablo. Quiero dar gracias a Dios de todo corazón por todos ustedes y elogiarlo por vuestra participación en el evangelio por más de 40 años. Aquí hay hermanos que creyeron en el evangelio y están aquí por la gracia de Dios. Aquí hay hermanos que no titubean para contribuir con recursos económicos, donaciones, como tú lo quieras llamar, diezmos, ofrendas, donaciones, para que Cristo sea exaltado por medio de la difusión del evangelio. Aquí hay hermanos que se han derretido como vela sirviendo a Cristo en sus vidas para que Cristo sea exaltado. Que Dios nos conceda seguir siendo una iglesia que participa en el evangelio. Y ahora, después de darle gracias a Dios por esta iglesia y por vuestra participación en el evangelio durante 40 años, amado hermano, si tú ves la vida de los filipenses, te lo voy a repetir. Pablo daba gracias a Dios por aquella iglesia, porque Dios había cambiado sus vidas. Y ahora ellos tienen como alta prioridad que Cristo sea exaltado en la China, en Rusia, en Haití, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, por medio de la difusión del evangelio. Esa es su prioridad. Hermanos amados, no hay otra manera de que una persona cambie su vida. Señor presidente de cualquier país que pueda escucharme, aquellas personas que practican la política en cualquier país, señores miembros de la ONU y de todos los organismos internacionales, queridos padres que me escuchan, no hay otra manera
de que nuestros hijos cambien. No hay otra manera que los militares cambien. No hay otra manera que los ciudadanos de Santiago, del país y del mundo cambien su estilo de vida, si no es a través del poder transformador del Evangelio de Cristo. ¿Sabe que Dios te prueba lo que he dicho? Dios te prueba. Dios tiene la prueba. Dios tiene la evidencia. ¿Dónde está la prueba y la evidencia de Dios? Dios te cambió a ti y a mí. ¿Queremos más pruebas? Luchemos por el Evangelio, hermano. No se desanimen. Vamos hacia adelante, sirviendo a Cristo. Habiendo visto que Pablo daba gracias a Dios por la participación de la iglesia en los Filipenses. Ahora veamos nuestro segundo punto. ¿Por qué Pablo daba gracias a Dios? Por la confianza que Pablo tenía en los hermanos de la iglesia. Versículo 6 en el capítulo 1. ¿Me acompañas allí? Dice el apóstol: doy gracias a Dios por ustedes, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos amados, la confianza de Pablo recibía no en su habilidades como apóstol. La confianza de Pablo residía en la obra de Cristo. Yo confío que el que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cómo comenzó Dios la obra en la iglesia de Filipo? ¿Ya ustedes lo oyeron? Había una mujer que era vendedora de púrpura. ¿Qué hizo Dios con ella? Comenzó una buena obra, cambió su vida y ella vino a servir a Cristo. La vida de Lidia, la vida del soldado romano, el carcelero, la vida de los pastores de aquella iglesia, la vida de los diáconos, la vida de aquellas dos mujeres, Evodia y Síntique. Todos ellos fueron transformados por el poder del Evangelio. Dios comenzó una obra en ellos. Y Dios ha comenzado una obra en ti y en mí, amado hermano. Noten el corazón de Pablo. No solo viendo la participación de los hermanos en el Evangelio, sino también viendo cómo Dios había comenzado la obra en ellos. Versículo 7. Es justo que yo sienta esto cerca de todos vosotros. ¿Por qué? Porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros participantes conmigo de la gracia. Pablo y los hermanos compartieron la gracia de Dios, que Dios por su gracia y su poder comenzó una obra en ti y en mí. Repito, Pablo vio el poder y la gracia del Señor obrando en el corazón de los filipenses, de modo que ellos fueron fortalecidos cada vez más por el poder y la gracia de nuestro Señor. Hermanos, tú y yo somos una obra de Dios en desarrollo, en progreso. Hemos venido a Cristo
y ahora estamos en un proceso de santificación. Y Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros para que en el día de Cristo tú y yo seamos presentados puros e irreprensibles ante la presencia de Cristo. Pablo celebra el cambio de la iglesia y veía fruto en ellos, cómo crecían, cómo crecía la relación de Pablo con ellos, cómo crecían entre ellos. En cada uno de los ministerios que servían al Señor, tenían un propósito que Cristo se ha exaltado. Estaba Pablo seguro de que si Dios empezó una obra en los hermanos, también la terminará. Hace un momento cantábamos y en la canción había una frase que la grabé, que la voy a compartir. Amado hermano en Cristo, Dios asegura tu fe hasta el final. Él garantiza nuestra fe hasta el día de Cristo. Así que, si tú me estás escuchando y por alguna razón circunstancial, por algún sufrimiento, por alguna enfermedad, te desanima, que estas palabras te levanten el ánimo para seguir perseverando hasta el fin. Que Dios garantiza tu fe, amado hermano. Hermano, estamos confiados de que la iglesia continuará siendo fortalecida mañana. Estamos confiados que la iglesia triunfará en el 2026 con la fortaleza de Dios. Estamos confiando que la iglesia perseverará hasta el día de Cristo. Esa es nuestra confianza. Nuestro ruego al Señor es que Él que comenzó la buena obra en ti, que Él también comience una obra en tus hijos y en los míos. Nuestro ruego y oración, que Él que comenzó una buena obra en mí, comience hoy una obra en los jóvenes que me escuchan. Que Él comience una obra en los adultos que me escuchan, porque estamos persuadidos de esto, que Dios que comienza una obra, la terminará. ¿Tú me escuchaste, joven niño que me escucha? O joven que estás aquí, amigo que nos visita, ¿me escuchaste? Hoy os ruego a Dios que hoy reciba perdón, salvación y vida eterna y comience a servir a Cristo. Ese es mi ruego y oración. Alguien de los presentes hace una pregunta: ¿y cómo nos daremos cuenta que el Señor comenzó una obra en mi hijo o en ese joven o en esa persona? ¿Cómo nos daremos cuenta? La Biblia tiene un versículo que dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Ha visto Dios, ha visto tú el cambio que ha hecho Dios en su gracia sobre tus hijos? Un día lo va a hacer por su gracia, si es su voluntad. ¿Ha visto Dios cómo algunos jóvenes, Dios en su gracia lo transforma? Adultos, por sus frutos lo conoceréis. Quiera el Señor darnos el gozo que le dio a Pablo, que nos dé también el gozo de ver la gracia de Dios en ese que todavía no ha creído, pero que sea hoy que nos dé el gozo. Ese es mi ruego y oración.
El apóstol Pablo confiaba en que Dios comenzó una obra, pero que también Él la perfeccionará. Dice el verso 6, estando confiado precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ustedes ven ahí lo que le estoy diciendo, lo que le dije hace un momento. ¿Y qué será del futuro de los creyentes, de los miembros de la Iglesia Bautista de la Gracia? La confianza de Pablo para los hermanos de la iglesia en Filipo estaba, no es que él era un experto predicador, la confianza estaba en Dios, que es fiel a todas sus promesas. La confianza del apóstol Pablo no estaba confiando en ellos sin la obra de Dios. Pablo estaba confiando en ellos por la obra de Cristo en ellos. Dios comenzó, Dios la terminará. ¿La obra la comenzó Pablo? No creo. Porque si la hubiera comenzado, la hubiera terminado. Tendría que Pablo seguir trabajando con los miembros de la iglesia de Filipos. Y eso es imposible para un ser humano. ¿La obra la comenzaron ellos mismos? No. Podemos estar seguros de que la gracia completará lo que la gracia comenzó. Le decía en la introducción que Dios es inmutable. Y no hay ni mudanza ni sombra de variación en Él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios es misericordioso. Y Dios es misericordioso. La perseverancia de los santos descansa en la fidelidad de Dios a cada una de sus promesas. Y alguien pregunta, pastor, ¿y cuándo Dios va a terminar la obra que comenzó en mí? En el día de Cristo. En el día de Cristo. Dios completará la obra en cada uno de sus hijos cuando el Señor venga, cuando suene la trompeta, cuando los muertos, aunque se los coman los gusanos, resuciten y vayan a la presencia de Dios. La segunda venida de Cristo debería estar mucho más presente que el día en que yo voy a guindar los tenis. Repito, la venida de Cristo, la segunda venida, debe estar más presente en mí que el día que yo muera por cualquier causa. Qué bendición ser hallado puro, irreprensible en la presencia de Dios, y que Cristo, por la obra del poder de su gracia, pueda decir en aquel día de Cristo: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué glorioso, hermano, cuando llegue aquel día. Los justos resplandecerán como el sol y le veremos tal como Él es. Hermanos, lo que te quiero decir en pocas palabras es que por la gracia de Dios perseveraremos hasta la muerte, pero no perseveraremos más allá de la muerte, cuando nos levantaremos en el día de Cristo y en cuerpo y alma entraremos en su presencia para siempre. Amados hermanos, confiemos en la promesa de Dios. Él va a cuidar de ti mañana, en el 2026 y hasta el último día de tu vida.
aunque vengan las enfermedades, aunque vengan circunstancias adversas a la iglesia, Él te sostendrá, Él te preservará para aquel día. Termino con este versículo. Acompáñenme, por favor. Judas, al libro de Judas, no el Iscariote, sino el hermano del Señor. Judas capítulo verso 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Y todo el pueblo de Dios dice: oremos. Padre, gracias. Te damos gracias por tu iglesia, por aquello que tú has levantado de entre cada rincón de este país y de otros países. Y nos gozamos al ver tu obra en cada hermano. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu participación. Anímale, exhórtale, está con ellos, consuélale, llénale de gozo. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, estamos en la cena.